Comenzamos con la atención puesta en la actualidad y saludamos a nuestra invitada. Ella fue la alcaldesa de San Juan de la Rambla, también senadora y también consejera en el Cabildo de Tenerife, además de otras responsabilidades. Actualmente es presidenta de Tagoror Norte. Fidela Velázquez, buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo te encuentras, Fidela? Bien, estupendo. Sí. Bien, ¿cómo estás en No, Norte? ¿Ha llovido? No, después de la lluvia de hace un par de semanas, se ha quedado de nuevo el tiempo de calor, lamentablemente, digo yo, porque el agua nos hace falta mucho. Pues Hay una cosecha de... Ayer estuvo lloviendo por aquí, al menos en el área metropolitana, Santa Cruz, La Laguna. Vamos, no es que fuera una gran lluvia, pero algo mojó. Pensé que por el norte sería más intenso, pero ya veo que no. Fidela, hablamos, la última vez que hablamos fue al día siguiente, el día 30 de octubre, al día siguiente de la tragedia de La Dana. Por aquel momento hablábamos de 55 personas fallecidas, que se acababa de saber ese número. O sea, suspendía la sesión del control al gobierno, no la siguiente de la votación para Radio Televisión Española. Pero vamos, no ha llovido mucho desde entonces, en algunas zonas sí, en la península sí, pero hay que ver cómo ha cambiado, cómo se ha intoxicado el panorama político, ¿no? En 15 días. Y evidentemente la tragedia, primero que nada. La tragedia es doblemente dolorosa, porque podía haber sido evitable. Podría no haber tenido estas consecuencias tan terribles que ha afectado a la población de Valencia. Yo tengo un poquito de mi corazón, creo que lo dije la otra vez, en Valencia, porque mi nieta, la mayor, vive en Valencia. Sí, lo comentaste, es cierto. Claro, ha estado de voluntaria en Catarroja y bueno, el panorama que describe es terrible, terrible. Pero, ¿por qué digo que podía haber sido evitado? Porque ya creo que lo dijimos en aquella primera intervención, no han funcionado los protocolos. No han funcionado, no sé, por desconocimiento, por ignorancia, por falta de capacidad. Por incompetencia. Por incompetencia. Pero lo cierto es que los protocolos no han funcionado. Y luego, además de no funcionar, se genera todo un caldo de cultivo de bronca cuando lo principal es lo principal. Es decir, se insiste y se siguen haciendo las cosas mal, se mantiene un nivel 2 de alerta, que requiere la contribución del Estado, pero a petición de la comunidad autónoma. Es verdad que el Estado podía haber intervenido, sí, claro que podía haber intervenido, por supuesto. De hecho, si yo hubiera estado en el papel de los que toman las decisiones en el Estado, quizás hubiera sido más arriesgada. Ya pasó con la pandemia. La pandemia, los propios que ahora han sido incompetentes en el manejo de su competencia, es decir, el PP en la comunidad autónoma valenciana, cuando la pandemia llevaron a la justicia al gobierno por el confinamiento, ¿vale? Y efectivamente hubo una decisión del Tribunal Supremo diciendo que se había adoptado la medida de manera irregular, vamos a decirlo así, y que había un procedimiento que era el 155 de la Constitución. Vale, y yo creo que el Estado podía haber declarado el estado de alarma a través del 155 y haber intervenido directamente quitándole un poco las competencias a quien las tiene, que es la Comunidad Autónoma Valenciana. Pero claro, si eso hubiera pasado, ahora estaríamos hablando de por qué el Estado se arroga la competencia de intervenir sin haber sido invitado o llamado en una comunidad autónoma que tiene esas competencias.
Es decir, que por donde quiera que se mueva el Estado, o en este caso el gobierno de Pedro Sánchez, para unas formaciones políticas que lo que buscan es la bronca y sacar rédito de la bronca, pues siempre va a haber que reprochar. Vale. La verdad es que si nos ponemos en ese escenario de al día siguiente que el gobierno del Estado hubiese aplicado el 155 en la Comunidad de Valencia y empiecen a desenterrar esos cadáveres que habían sido a causa de la riada en la Dana, no al día siguiente, sino todo eso estaría ahora sobre la cabeza de Sánchez. Hombre, por supuesto. Es que si lo hace, ¿por qué lo hace? Y si no lo hace, ¿por qué no lo hace? O sea, si lo hizo en la pandemia, ¿por qué lo hizo? Si no lo hace ahora, ¿por qué no lo hace? Entonces, el todo es buscar elementos no de consenso, no de ayuda, no de reflexión para mejorar o para ayudar inicialmente y después para mejorar. No. El todo es buscar elementos para socavar la imagen de un gobierno que en muchas ocasiones yo me quedo mirando y digo, ¿y qué hace? Porque si hace A, mal. Si hace Z, mal. Y no puede ser, esto no puede ser. Un país no progresa así. Un país no progresa así. Todo el mundo... Y realmente, voy a dar 2 datos que demuestran que la Comunidad Valenciana estaba en manos de incompetentes. El primer dato es la intervención de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, incluida la UME y el Ejército, desde que se le demandó. Lo decía muy bien un capitán de la UME, yo no puedo entrar en un pueblo si no me autorizan. Pero no le tiene que autorizar el Estado, le tiene que autorizarlo el que es competente en ese momento, nivel 2 de emergencia, que corresponde a la comunidad autónoma. El capitán fue clarísimo, porque claro, además ellos, como tienen ese lenguaje tan conciso y tan preciso, pues se entendió perfectamente. Y el segundo ejemplo que yo voy a poner, porque me llamó mucho la atención, Canarias mandó bomberos, en varias tandas ha mandado bomberos. Y los bomberos, que se conocen su oficio, porque aquí, por razones más de sobra conocidas, porque hemos estado en emergencia de volcanes, de incendios forestales, de inundaciones, pues los bomberos de Tenerife se conocen su oficio bien. Y cuando llegan a Valencia, todos sorprendidos, todos los valencianos, los informadores y el resto de personas que estaban en el operativo, sorprendidos porque nuestros bomberos, a los que felicito desde aquí, llegaron y lo primero que hicieron fue poner un puesto de mando. Alguien tiene que organizar. Luego, distribuir los recursos que llevaron consigo en un almacén que les dejaron. Y después, planificar la intervención. Y entonces, claro, decían los comunicadores, es que nos sorprende la eficiencia, el orden, la organización. Pero es que es así. Desde luego Claro, cuando se sorprenden, ¿qué significa? ¿Que allí no lo hay o no? Sí, está claro. Cuando uno se sorprende de algo es porque lo desconoce hasta ese momento. Porque lo desconoce. Porque ese es el efecto de la sorpresa. Claro, a 2.000 kilómetros resulta que nuestros efectivos, los que pudimos mandar, fueron un ejemplo en una administración absolutamente desbordada, ya no por la riada, sino por la falta de conocimiento. ¿Cómo la consejera puede decir que no sabía cómo se comunicaba una emergencia? Que se enteró a las 8 de la noche. De verdad que es increíble. Fidel, claro, sí. Tú que has estado al frente de la administración, quizás la más pequeña, la local, el ayuntamiento, y creo que también has estado al frente, haciendo frente a incendios en el norte voraces.
Cuando se sí. activan los distintos niveles de emergencia, los activa el responsable de cada administración, ¿no? No espera a que el superior se Claro. las quite. Yo el ejemplo que te puedo dar es, eh, nosotros tenemos una cuba, para incendios una cuba, y un personal que formamos precisamente con una iniciativa de formación que tuvimos, que también pasaron por ahí, que había varios niveles en el año 12, que había varios niveles, desde formar a personal municipal hasta formación avanzada, por ejemplo, de superficies helitransportadas, que vinieron a formarse efectivos de la UME. Eso pasó en el 2012, cuando la moción de censura, ese programa quedó en nada, pero fue un programa muy, muy interesante a través de una fundación catalana. Bueno, pues aquí hay personal formado, porque lo formamos en ese programa en el año 12, personal municipal. Y tenemos una cuba como municipio chico. ¿Y dónde actuamos nosotros? Nosotros mandamos el personal especializado y la cuba, por ejemplo, cuando se echan fuegos artificiales. Si hay un pequeño incendio, está allí la cuba, hay un personal y se hace cargo de ese mini incendio, por decirlo de alguna manera. Ahora, cuando eso ya se convierte en ingobernable, porque trasciende lo que podemos hacer con el personal y con la cuba, pues inmediatamente pasamos a nivel 2. El Y PEMU sin ya no egos nos que sirve, valgan, sin egos que valgan. Aquí lo importante, nada, la nada. prioridad es la seguridad y se va cediendo siendo uno consciente de lo que tiene. Me hace llegar un oyente un mensaje de un titular, que es verdad que se puede ver en cualquier periódico. Masón rechazó la ayuda de Sánchez el día de la Dana tras asegurarle que todo estaba bajo control. Pasadas las 10 de la Ay, noche, el presidente le envió un mensaje a Carlos Masón diciéndole pues qué podemos hacer, que no sé exactamente el mensaje, y él rechazó diciendo nada, todo está bajo control. ¿Qué claro, hacemos? es que tú has dicho una palabra clave, aparte de la ignorancia, es el ego. ¿Qué pretendía Masón con eso? Mándame todos los efectivos del Estado, pero bajo mis órdenes. Eso es ego. Pero ¿cómo voy yo a gobernar? Por ejemplo, vamos a suponer el ejemplo que te ponía del ayuntamiento, que yo traspase a nivel 2, que ya es nivel de la comunidad autónoma, y que yo siga al mando. Pero ¿cómo voy a seguir yo al mando si los bomberos tienen sus mandos y no son municipales? Y los efectivos, por ejemplo, si interviene la UME, no es municipal. ¿Cómo voy a seguir yo al mando? Yo formo parte del operativo, ¿vale? Del puesto de mando avanzado, me consultan, me escuchan, pero yo no soy la que tomo decisiones. Hombre, claro, Mando a la gente. si se asume un nivel superior, queda claro que quien estaba al mando del inferior pues no es competente para seguir ahí, tiene que asumirlo otra autoridad mayor. Fidela, otro asunto que quiero plantearte, que cada vez es más grave, cada vez es más peligroso, la dispersión de los bulos, el hacer negocio de las tragedias, el manipular la información de la gente. ¿Qué hacemos con todo esto? Eso es horroroso, pero horroroso, porque además no tenemos una masa crítica en la población que filtre. A mí me han llegado todo tipo de cosas por los distintos grupos de WhatsApp en los que estoy, y alguna vez he tenido que parar, ¿no? Yo normalmente no intervengo en este tipo de bulos, por supuesto no los transmito, pero tampoco entro en discusión porque me agota. Yo reconozco Sí, que ya sí, estoy sí. agotada, pero en algún momento tengo que pararlo, porque el bulo es tan gordo y tan susceptible de ser creído, que yo digo, pero ¿a dónde vamos a llegar? ¿A dónde vamos a llegar? Bueno, uno de los que surgió con la Dana fue no sé cuántos miles de personas en un aparcamiento subterráneo. Y no Cinco había mil nadie. setecientos hablaban de 5.700 coches y miles, cientos de cadáveres. Y no había nadie. Pero es que después ni siquiera se convencen, sino siguen abundando y dicen, no, yo he llegado a leer disparates como, es que
por los seguros, porque el seguro, si es cadáver, tiene que pagar no sé cuánto, y si está desaparecido, no. Pero señor, Qué horror. pero pues claro, es que es horroroso, porque encima mm, se juega con los sentimientos de las personas. Todos estamos afectados por este tema de Valencia. Entonces, tú le añades bulos espontáneos o pagados, le añades gravedad para que la gente se asuste y tome decisiones tales como la agresión al presidente del gobierno y al rey y a la reina cuando fueron a visitar la zona. Eso no fue casual. Eso, aparte de comprobarse de que había gente que se había desplazado para hacer eso no fue casual. Pero ¿cómo que le pueden dar al presidente del gobierno de España, se llame como se llame, y sea del partido que sea, un palazo en la espalda? ¿Cómo puede hacer eso? Cuando una vez Rajoy tuvo un incidente que además creo que era hasta medio familiar de Sí, él, un sobrino sí, de la en mujer. Galicia, Ujú. claro, en Galicia, que el chico no estaba muy bien de la cabeza y tal, yo me manifesté a favor de Rajoy. Cuando a Rajoy se le ha interpelado, o alguien del Partido Popular, los tiros que le dieron hace un par de meses a un personaje importante del Partido Popular, yo dije, esto no puede ser, esto no puede pasar en un país democrático, esto no puede pasar, que fue la respuesta que le dio el rey a uno que le decía, no sé qué del gobierno, y le decía, mire, estamos en un sistema democrático, ya llegará a sustituirse el gobierno si hay que sustituirlo, que fue una respuesta ejemplar del rey. Ujú. Claro, entonces, lo que no puede ser es a río revuelto ganancia de pescadores, nunca mejor dicho lo de río revuelto. Sí, pero claro, es que esta gente, estos increpadores, estos mentirosos, manipuladores, porque después dicen, no, es que las personas que agredieron, que tiraron, que detuvieron son del pueblo, pero claro, es que esta gente llega y donde hay dolor, ahí se pone a gritar al lado y se pone a increpar y a decir, Claro, o sea, son los instigadores y después los otros son los ejecutores, pero claro, si yo tengo un problema y al lado mío hay gente abanicándome, dale, 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 pues le termino dando, está claro. claro, y Si no además, controla uno. sustentado en lo que decíamos antes, como en el totum revolutum no se esclarecen bien las competencias, ni a quién le tocaba qué cosa, ni en qué momento se ha ido sabiendo a medida que pasan los días, ni en qué sitio estaba cada cual en el momento donde tenía que estar en otro sitio, pues entonces, ¿qué pasa? Que la gente se enfada, normal, dentro del dolor, las pérdidas, el caos generalizado, que tampoco estaba ordenado, pues la gente se enfada. Yo no entiendo la reacción de la gente. Es una reacción primaria. Pero quien instiga es secundario. Lo ha planificado. Claro, Son instigadores. sabe lo que hace. Está Por aprovechándose del supuesto. dolor de los demás. Yo honradamente esto habrá que controlarlo de alguna manera, habrá que controlarlo y no nos quejemos, y no nos quejemos. Y voy a poner un ejemplo, tú sabes que a mí me gusta mucho poner un ejemplo. Sí, mejor, así más. Eh, a mí me acaba de sancionar Facebook, hoy, estoy todo el día de sanción, porque publiqué una foto de mi nieta con un bañador de bebé, de esos que no tiene la parte de arriba. Ajá. Y lo consideran un desnudo. Una niña pequeñita. Lo consideran desnudo. Y estoy sancionada. A mí me parece como excesivo. Pero son las normas de Facebook. Bueno, pues el Estado está obligado a limpiar la comunicación de los medios. Está obligado. ¿Por qué tengo yo que estar sometida? A bulo va, a bulo viene. A cuando me llega una información y me quedo dudando, digo, uy, esto. Y entonces me voy a internet y busco a ver si eso es así o si puedo contrastarlo con otra información. Es que no tenemos por qué estar con las personas de a pie, no tenemos por qué estar con esta duda continua que además interfiere en los medios serios.
Es que Fidela, la verdad es que a veces los bulos no los creemos porque la verdad supera la ficción. Jamás en la vida me hubiera imaginado yo que un presidente autonómico, con alerta roja, con todo lo que estaba pasando, cerrando la universidad, cerrando los colegios en determinados municipios, ya advirtiendo del caudal, del río, del barranco, de lo que sea, porque no sé exactamente geográficamente cómo es la zona, y que esa persona esté almorzando con una señorita para ofrecerle algo que tampoco es de su competencia, es que el bulo es más creíble. El bulo más creíble, sí señor, el bulo más creíble, pero eso te da la medida de la irresponsabilidad de muchos políticos, y te da también la medida de la reflexión necesaria que hay que hacer antes de votar. Pero ¿cómo se vota una persona? Bueno, no quiero entrar más en el detalle de este hombre, de Masón, pero es que hay que pensar bien en a quién se pone de alcalde o de diputado o de presidente del gobierno que viene después de diputado. Es que la verdad que tenemos unos ejemplos porque unas semanas antes de la tragedia habíamos asistido a la aprobación de 2 circunstancias en el Congreso, contando con la votación de todos y de algo que ni siquiera se habían leído, firmaron. Ahí entraba el enfado de decir, bueno, está. Y después vemos como esto, la verdad que estamos ante, por lo menos yo a veces digo, en manos de quién estamos, ¿no? Que no nos llegue nada y que seamos capaces de discurrir. Fidela, que en un minuto que digas algo de esto y terminamos. Nada, que lo sintetizo diciendo que mucho cuidado con la información, estemos al tanto de los bulos que nos pueden involucrar, incluso emocionalmente, y en segundo lugar, que ojalá todo se resuelva bien de cara a la población valenciana, pero un aviso para todos, también para mí. Hay que mirar a quién se vota. Nos quedamos Sí. Nos quedamos con eso. Responsabilidad a la hora de llevar a cabo nuestro derecho al voto. Responsabilidad de saber a quién le damos nuestra confianza. Fidela Velázquez, mil gracias por estar con nosotros, como siempre. Igualmente. Un abrazo a todos y a todos los oyentes. Un abrazo grande. La mañana de la 10 con Tere Coello. Capital Radio.